Ya, bien chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar con con lo que teníamos que revisar, por favor, la última vez, ¿sí? Vamos a revisar para terminar esta parte de lo que es el tema de inmunología. Ya, bien, entonces empecemos. La última clase, bueno, la última vez que nos vimos y realizamos la explicación de lo que es la activación de la respuesta inmunológica adaptativa, ¿verdad? O sea, la activación de los linfocitos, del linfocito B, linfocito T y demás. Entonces ahora vamos a empezar a revisar lo que sería antígeno, anticuerpo, y vamos a hablar también lo que es el complemento, ¿sí? Bien, entonces, en relación a lo que es antígeno, el antígeno, como ya les mencionaba anteriormente, es una estructura que tiene la capacidad de estimular la respuesta inmunológica específica, o sea, la respuesta inmunológica adaptativa de un hospedero. Entonces, un antígeno es una sustancia que desencadena la producción de anticuerpos, porque como hemos indicado ya, al tener la capacidad de estimular la respuesta inmunológica adaptativa, genera toda la respuesta específica contra el antígeno, y una de esas respuestas es la producción de anticuerpos que reconocen de forma específica a ese antígeno, ¿verdad? Bien, entonces ahora en relación a lo que serían las características, como hemos indicado, el antígeno es una sustancia, una estructura que tiene la capacidad de estimular. Ahora, para que tenga esa capacidad de actuar como antígeno, el antígeno tiene que tener ciertas características ya relevantes para poder actuar como antígeno, ¿no? No es que cualquier estructura, o sea, que tenga la forma que sea, va a tener la capacidad de estimular la respuesta inmunológica, no, sino tiene que tener ciertas características, como por ejemplo, la primera es la calidad de extraño. Se refiere a que tiene que ser reconocido como no propio, o sea, el sistema inmunológico, como ya decíamos anteriormente, tiene la capacidad de reconocer lo propio y reconocer lo extraño en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, el sistema inmunológico tiene que tener la capacidad de reconocer al antígeno como si fuera extraño, ya a eso se refiere. Bien, después, a lo que es el tamaño. Generalmente los inmunógenos, o sea, los antígenos que tienen mayor capacidad de estimulación de la respuesta, son los que tienen tamaños grandes, o sea, estamos hablando mayores a 10.000 Daltons, ¿no? Lo que se refiere a lo que es en tamaños, porque se ha visto que cuando las moléculas son muy pequeñitas, o sea, estamos hablando de moléculas más pequeñitas, menores a 10.000 Daltons, no llegan a tener tanta capacidad para poder generar una respuesta inmunológica, por eso se les dice inmunógenos débiles, ¿no? Entonces, o sea, la idea es que tenga un tamaño considerable, ¿no? Para que pueda tener esa capacidad de estimulación. Si son muy pequeñitos, ya se va reduciendo esa capacidad de estimulación, ¿ya? Bien, entonces, hablando de inmunógenos débiles, inmunógenos pequeñitos, podemos indicar lo que es un apteno. Apteno es una sustancia química de tamaño de pequeño peso molecular, o sea, que es menos de 10.000 Daltons, más chiquitito, que como ya hemos indicado anteriormente, cuando son muy pequeñitos no llegan a tener una capacidad inmunogena amplia. Pero a veces sucede que cuando, digamos, están en el sistema, están en el cuerpo, estos se pueden combinar con ciertas proteínas, ¿no? Que al unirse a ellas pueden generar la capacidad de verse un poco más grandes, y así recién poder tener la capacidad de estimular la respuesta inmunológica y poder formarse lo que son los anticuerpos, ¿ya? Entonces, por eso un apteno es una sustancia química de tamaño, de peso molecular, de pequeño peso molecular, menor de 10.000 Daltons, que no induce por sí sola la producción de anticuerpos, pero cuando se une con estas proteínas, digamos, que están en el sistema, pueden ayudarlas como si fueran transportadores, o sea, transportadores para aumentar, digamos, el tamaño, puede generar que eso sí estimule a que haya una respuesta, ¿no? Muchas veces hay sustancias pequeñitas que cuando están dentro del cuerpo tienen esa capacidad de unirse a estas proteínas un poco más grandes propias de nuestro organismo, como por ejemplo la albúmina, y de esa manera puede ya tener un tamaño más grandecito y tener la capacidad de estimular una respuesta inmunológica más ampliamente, y se produce lo que es la formación de anticuerpos, ¿no? Es un ejemplo. Bien,
Otra característica es la complejidad química y estructural. Como la idea es que estas estructuras sean los más diferentes posibles, se ha visto que también cuando son heteropolímeros tienen más capacidad de respuesta, de estimulación, podríamos decir, que cuando son hemopolímeros, ¿no? Porque cuanto más diferente su estructura, más compleja su estructura química, más capacidad de verlo diferente, podríamos decir de esa forma, el sistema inmunológico lo logra ver más diferente, ¿no? Entonces son más inmunógenos cuando son de tipo heteropolímeros, ¿no? Estructuralmente más, químicamente hablando, más diferentes. Después, ¿qué son determinantes antigénicos? Esto, por ejemplo, lo voy a ejemplificar con esta imagen que alguna vez les mostré anteriormente. Este representa lo que se debería ser un antígeno, ¿ya? Este antígeno, esta estructura proteica, puede llegar a tener un tamaño grande, como hemos especificado, o sea, un tamaño considerable, no tampoco muy grande, pero un tamaño considerable. Tiene que la característica de que no es detectado o no es que todo el antígeno va a generar la respuesta inmunológica, ¿no? Sino que ciertas partes de esta estructura tienen la capacidad de ser reconocidas como extrañas y desarrollar lo que es la respuesta. A estas pequeñas partecitas se los denomina epítopos. Por eso cuando aquí habla de determinantes antigénicos, dice epítopos epítopo es la unidad, o sea, son las unidades más pequeñas de un antígeno que pueden ser unidas a un anticuerpo. Estos son los determinantes antigénicos. Y una respuesta inmunológica, dependiendo, digamos, del hospedero, puede desarrollar la detección de más de un epítopo en un mismo antígeno. O sea, ¿a qué se refiere? Se refiere a que este antígeno puede ser reconocido por diferentes anticuerpos, ¿no? O sea, puede ser reconocido esta partecita por un anticuerpo, esta otra partecita por otro anticuerpo y así sucesivamente. Entonces, a eso se refiere con determinantes antigénicos. Específicamente estoy hablando de los epítopos, ¿ya? Esos son los epítopos, específicamente la partecita que se une de forma directa a lo que sería el anticuerpo, ¿ya? Bien, ahora, constitución genética del hospedero. Esto está relacionado a la capacidad de respuesta inmunológica que tiene una persona que está directamente relacionada con su composición genética. O sea, ¿a qué se refiere? A pesar de que nosotros somos individuos de la misma especie, nuestra capacidad de respuesta inmunitaria varía dependiendo de una u otra persona porque está muy relacionada con las características genéticas de cada ser vivo, o sea, de cada persona, ¿sí? O sea, por ejemplo, dice, dos cepas de la misma especie, digamos, dos personas de la misma especie de seres humanos, digamos, de nosotros, pueden responder de manera diferente a un mismo antígeno. Para que más o menos me entiendan, les voy a dar un ejemplo. En este caso tenemos este antígeno, ¿verdad? Entonces vamos a dar el ejemplo de la comparación con dos personas. Vamos a poner yo y una persona y otra persona, ¿ya? Vamos a decir la persona X. Esta persona X, en relación a este antígeno, cuando él tiene contacto con ese antígeno, su sistema inmunológico, por sus características genéticas, va a tener la capacidad de poder reconocer, vamos a dar un ejemplo, 5 epítopos en este mismo antígeno. ¿Entienden? Entonces va a reconocer va a reconocer este otro y este otro. O sea, 5 diferentes epítopes en el mismo antígeno. Eso quiere decir que su respuesta inmunológica va a poder desarrollar, digamos, una respuesta específica para esos 5 lugares diferentes de ese mismo antígeno. Mientras que yo, por mis características genéticas, si me pongo en contacto con el mismo antígeno, puede ser que mi respuesta sea diferente en el sentido, digamos, que sea más o menos. Vamos a dar el ejemplo de que sea menos. Yo solo reconozco 3 epítopes, mientras que el otro reconoce 5, ¿verdad? Entonces, si yo reconozco solo 3, reconozco este y reconozco este, por mis características genéticas en relación a mi respuesta, entre esta persona X y yo,
él va a tener más capacidad de respuesta inmunológica que yo. Por eso también de ahí viene que no todas las personas reaccionan de la misma manera a las mismas infecciones. Hay personas que llegan a tener más susceptibilidad a procesos infecciosos que otros. O sea, hay personas que se enferman más, hay personas que no se enferman tanto, ¿verdad? Eso depende mucho de su capacidad de respuesta. A eso se refiere. Por eso también cuando hablamos de infecciones, tenemos que pensar en muchos factores cuando se habla en relación al desarrollo del proceso infeccioso. O sea, no solo depende de que esté presente el patógeno, de que esté multiplicándose en el cuerpo, sino también depende de la respuesta de la persona. Si la persona tiene una muy buena respuesta inmunológica, tiene capacidad de generar una muy buena defensa, entonces esa persona, si digamos se va a desarrollar el proceso infeccioso en él, no va a desarrollar una enfermedad tan seria, ¿me entienden? Mientras que otra persona donde su respuesta es mucho menor, no tiene tanta capacidad de desarrollar una respuesta eficiente y demás, entonces esa persona va a tener más susceptibilidad a que si se enferma con ese mismo agente biológico, genere una enfermedad más severa. A eso se refiere. Por eso está netamente relacionado. Y sí, les comenté, me acuerdo, en algún momento les dije, la parte inmunológica está muy relacionada a la característica genética de cada hospedero, ¿no? De ahí viene la susceptibilidad, son más susceptibles, menos susceptibles, y también hay otros factores, ¿no? Como que ya tenga enfermedades previas o condiciones previas, ¿no? Antes del proceso infeccioso, pero netamente es la característica genética, cuando estamos hablando de constitución genética del hospedero para el desarrollo de la respuesta inmunológica, ¿sí? Bien. Otra característica es la dosificación, vía de administración y momento oportuno para la administración del antígeno. O sea, ¿qué quiere decir esto? Está más relacionado, bueno, básicamente se está refiriendo a la capacidad de inmunización. Se refiere a al ingreso del antígeno en el hospedero, ¿no? O sea, no solamente va el desarrollo de la respuesta va a depender de las características genéticas, sino también puede depender de otras cosas, y a eso se refiere esta parte. Por ejemplo, ustedes saben que el ingreso de los agentes biológicos pueden darse por diferentes vías. No es lo mismo la vía respiratoria que la vía digestiva, la vía genitourinaria, no es igual. Sus características ambientales de esas zonas llegan a tener diferencias, ¿verdad? No es lo mismo la vía parenteral, o sea, tienen diferencias. Por eso dice que el grado de la respuesta inmunitaria, ¿no?, en relación a la administración y a la dosis también puede variar, ¿no? Porque dice aquí, el grado de la respuesta inmunitaria depende de la cantidad de antígeno, o sea, el inóculo que se dice, ¿no? O sea, la cantidad. Si todo el tiempo está en contacto con el mismo agente, si todo el tiempo, o sea, va a tener más contacto, más capacidad de respuesta, o si va a tener un contacto, una cantidad mucho más pequeña del antígeno, o sea, no va a desarrollar una respuesta tan amplia. A eso se refiere, ¿ya? Entonces se puede mejorarse esta respuesta al definir dosis. Por ejemplo, si tú tienes contacto con un agente patógeno, digamos, tienes contacto con el antígeno por primera vez, vas a generar una respuesta, ¿verdad? Esa respuesta ya va a estar presente en tu cuerpo, y la segunda vez va a hacer que esa respuesta sea mucho más eficiente. Una tercera, una cuarta, una quinta, pues hace que te vuelvas pues inmune a ese tipo de agente biológico, porque ya todo el tiempo lo estás teniendo en contacto. Entonces a eso se refiere este apartado. Depende mucho de la vía de administración, ¿verdad? O sea, por dónde ingresa el agente biológico. Si va a ser por vía respiratoria, si va a ser por vía parenteral, por vía digestiva, ¿no? Por las características. Después depende de la cantidad de inóculo, depende de la cantidad de agente biológico que esté ingresando con la cantidad de antígenos, ¿verdad? Y también depende las veces que hayas tenido contacto con ese agente. Entonces, eso hace que la respuesta puede ser mejor o sea, mucho más amplificada, más eficiente. A eso se refiere. Y esto está bastante relacionado, por ejemplo, esto lo estudian mucho para la parte de las vacunas, de la vacunación,
¿no? La vacunación. Por ejemplo, hay vacunas que tienen mucha más eficiencia cuando son administradas por vía oral o cuando son administradas por vía parenteral o por vía subcutánea, ¿verdad? Y también está relacionado mucho con las dosis, ¿no? Con los refuerzos, para que la respuesta sea mucho más eficiente, más rápida, a eso se refiere, ¿ya? Entonces, estas son las características de lo que sería un antígeno. Ahora vamos a hablar de lo que son las características del anticuerpo. Anticuerpo, o también conocido como inmunoglobulina, ¿sí? ¿Qué son las inmunoglobulinas? ¿Qué son los anticuerpos? Se forman en primer lugar gracias a la activación de los linfocitos B, que ya hemos explicado. Les muestro solamente para que recuerden lo que habíamos hablado. ¿Se acuerdan esto? Cuando hemos hablado de la maduración de los linfocitos B, ¿no? Hemos especificado que estos linfocitos B tienen unos BCRs aquí en la superficie y estos tienen estructura de inmunoglobulina, que tienen la capacidad de reconocer específicamente una estructura antigénica, ¿no? ¿Verdad? Para que se activen. Cuando estos linfocitos B se activan con el apoyo de los helper, o sea, de los linfocitos T, que les van a proporcionar citoquinas, van a tener la capacidad de madurar, o sea, de generar una transformación cuando ya están activados para volverse células plasmáticas, que son, les he dicho que son fabriquitas chiquititas de anticuerpos, ¿verdad? O sea, para la producción masiva de anticuerpos, o también de células de memoria. Eso en relación a los linfocitos B, que ya lo vimos. Entonces, los anticuerpos son producidos por los linfocitos B cuando ya están activados. Cuando estos han sido activados, entonces se empieza a generar como una selección clonal, o sea, se empiezan a multiplicar, o sea, a clonar entre ellas para transformarse luego en células plasmáticas productoras de inmunoglobulinas en cantidad, ¿verdad? Entonces, son producidas específicamente por las células plasmáticas, que son linfocitos B ya activados, ¿verdad? Ya. Cada persona tiene una reserva de linfocitos B, tienen un promedio de vida de más o menos de días o semanas. Eso también les expliqué en relación a lo que era la capacidad de formar diferentes linfocitos B que reconocen diferentes antígenos, ¿se acuerdan? A través de la reorganización genética y demás. Entonces tiene una gran variedad el huésped de tener diferentes tipos de linfocitos B, o sea, linfocitos B que tienen la capacidad de reconocer diferentes antígenos, a eso se refiere, ¿no? Ahora, los linfocitos B despliegan, o sea, tienen en lo que es su membrana, en su membrana de superficie, tienen lo que es una molécula de IgG, perdón, de inmunoglobulina, o sea, específicamente estoy hablando de esta partecita, de esto, ¿verdad? Que si ustedes se fijan, es muy similar a lo que sería un anticuerpo, que lo vamos a ver en este momento. Entonces, tienen en la superficie de la célula del linfocito B, está presente esa estructura de tipo inmunoglobulina, que sirve como un receptor, que nosotros le hemos dado el nombre de BCR, receptor de célula B, ¿verdad? Y tiene, o sea, es una molécula similar a lo que es la inmunoglobulina, o sea, tiene esta misma forma, esto, ¿verdad? A eso se refiere. Les vuelvo a mostrar aquí para que se acuerden esto aquí. Este es el receptor del linfocito B. Tiene la misma forma de una inmunoglobulina, de una Ig, ¿verdad? Claro, aquí como está como receptor, tiene pues, los correceptores transmembrana que le van a permitir generar esa señalización al interior de la célula y demás. O sea, esta estructura de tipo inmunoglobulina está unida al linfocito B y nosotros la conocemos como BCR, ¿verdad? Bien. Entonces, los linfocitos B, cuando en ese receptor logran reconocer al antígeno, entonces se va a generar una señalización, que ya hablamos la otra vez, ¿verdad? Para que la célula B se active y se transforme en célula plasmática o célula de memoria. Cuando se transforma en célula plasmática, esta célula va a tener la capacidad de producir en cantidad la inmunoglobulina, que es específica para ese antígeno, por eso tiene ese tipo de estructura, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora, analizar un poquito lo que es la estructura básica de las inmunoglobulinas, ¿ya? En primer lugar hay que mencionar que las inmunoglobulinas son estructuras tipo proteicas, ¿ya? Están formadas, son
de tipo proteicas, o sea, son proteínas que están constituidas, o sea, es una proteína que tiene una forma que presenta dos cadenas. La cadena ligera, que es esta pequeñita que ven aquí, y la cadena pesada, ¿sí? Si ustedes analizan la imagen, es como si estuviera separadito, ¿verdad? O sea, como si tuvieran pedacitos. A estos pedacitos se les dice dominios, ¿no? Estructurales. Entonces, si nosotros analizamos, la cadena ligera presenta dos dominios, que hay 1 y 2, ¿verdad? Uno que es la parte variable y otro que es la parte constante. Y en la cadena pesada también tiene o sea, tiene como dos partes. En la parte variable tiene un dominio, ¿no? Y en la parte constante llega a presentar 4 dominios. 1, 2, 3, 4 dominios, ¿sí? Bien, ahora hablando de las parte constante, variable, ¿a qué se refiere? Si nosotros analizamos toda esta parte que está dibujadita aquí abajo, en toda esta estructura de aquí, tiene la letra C, quiere decir que esta es la fracción constante de la inmunoglobulina. Se le dice constante porque estructuralmente tiene mucha similitud todos los anticuerpos. En esa misma partecita son muy similares en estructura, pero a pesar de que son muy similares en su estructura, se ha visto que llegan a tener diferencias. Por eso las inmunoglobulinas, o sea, los anticuerpos, se clasifican en 5 tipos diferentes, ¿ya? Entonces dice, la cadena H son distintas para cada uno de los 5 tipos de inmunoglobulinas. A pesar de que son fracciones bastante conservadas, tienen diferencias que han permitido clasificar a las inmunoglobulinas en 5 grupos. Tenemos el dominio gamma, que es más que todo en lo que sería la inmunoglobulina G. El dominio mu, que es más que todo en la inmunoglobulina M. El dominio alfa, que es en la inmunoglobulina A. El dominio delta, que es en la inmunoglobulina D. Y el dominio epsilon, que es en la inmunoglobulina E. ¿Sí? Entonces esa característica tiene esta parte de aquí abajo, ¿no? De la fracción constante, ¿sí? Aparte también, si ustedes se fijan, de aquí para arriba, estas están representadas con la letra B. Esta es la parte variable, lo que se conoce como dominio variable, ¿ya? Cada una de la cadena ligera y la cadena pesada tienen un dominio variable, que es este de aquí, ¿ya? Y a su vez, aparte de que en este dominio, o sea, se le denomina dominio variable, a su vez tiene una partecita, especialmente las que están más hacia la parte de arriba, que se la denomina región hipervariable, como dice aquí. Esta región hipervariable es específicamente el lugarcito de reconocimiento del epítopo. Por ejemplo, aquí también lo podemos ejemplificar eso para que se ubiquen bien. Por ejemplo, aquí es lo mismo, ¿verdad? Fracción constante, todo lo que está aquí abajo, o lo que se conoce como dominio constante, que está aquí abajo con la letra C, y lo que está aquí arriba es el dominio variable, ¿no? Con la letra B. Y dentro de este dominio variable hay estas regiones que están aquí delimitadas así, que se las conoce como dominios hipervariables, que se caracterizan, o sea, ¿por qué se les dice hipervariable? Porque estos son los que van a tener la capacidad de reconocer de forma más específica los epítopos, que son los determinantes antigénicos del antígeno, ¿verdad? Bien, eso sería en relación a lo que serían los dominios. Ahora, estas cadena pesada y la cadena ligera están unidas entre ellas a través de enlaces disulfuro. Esta ligera con la pesada a través del enlace disulfuro, ¿no? Las dos. Y a su vez estas dos ya formadas están unidas entre ellas a través de un puente disulfuro, como se ve aquí. Aparte también tiene esta región que se conoce como región bisagra, que se le dice así porque puede abrirse o cerrarse dependiendo la necesidad de unión con el antígeno de los segmentos de dominio variable, ¿no? Se pueden abrir o se pueden cerrar dependiendo la necesidad. Entonces, esta es la característica. Aquí, por ejemplo, está representado el antígeno, que tiene la capacidad de reconocer el anticuerpo lo reconoce a través de su dominio variable, ¿verdad? Bien. Otra característica más que tiene la inmunoglobulina, que la caracterizan, es que presenta toda esta parte de aquí arriba, le dan el nombre de FAB,
que es la fracción AB, ¿no? Donde tiene la parte del dominio constante y el dominio variable, donde se une específicamente al epítopo del antígeno. Y la parte de aquí abajo, esta patita, es como una patita, ¿verdad? Esta partecita de aquí abajito, se la denomina fracción C, que tiene mucha importancia porque esta, por ejemplo, es la que es reconocida por células del sistema inmunológico cuando este anticuerpo ya está unido al antígeno, cuando ya está generando la reacción antígeno-anticuerpo. Esta parte tiene una acción efectora que hace que estimule al reconocimiento de los macrófagos, polimorfonucleares, natural killer y demás, para que reconozcan que ya está unido el anticuerpo al antígeno para que generen la acción ya sea de fagocitosis o de destrucción de la célula, ¿no? Entonces esa función tiene esta partecita, la FC, ¿ya? Bien, después de eso, ahora vamos a pasar a las clases de inmunoglobulina. Hay 5 clases, ¿no? Hemos especificado la G, la E, la D, la M y la A. Ahora, ¿qué característica tiene? Vamos en forma. En forma, en relación a la parte estructural, se les dice monómeros cuando solamente están formados por una unidad básica. Cuando me refiero, mis amores, a unidad básica, me refiero específicamente a esta estructura, donde está formada por 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. A eso se le dice estructura básica de la inmunoglobulina, ¿sí? Entonces, cuando solamente está formada por una estructura básica, o sea, por una solita, se le dice monómero, ¿ya? Por ejemplo, la IgG es monómero, la IgE, la IgD son monómeros. Mientras que la IgM se le dice pentámero. ¿Por qué? Porque está formado por 1, 2, 3, 4, 5 unidades básicas, ¿no? Y como vemos, puede tener la capacidad de unirse a 10 antígenos, ¿no? Como se ve aquí, a 10. Porque tiene 10 lugares donde se unen a los antígenos. Ahora, la IgA, a diferencia de estas otras, es dimérica, porque tiene 2, está unida, así, están unidas 2. Ahora, cuando están unidas a través de una cadena de unión, que se le dice joint chain, ¿no ve? Esta es la cadena de unión que está representada por esta cosita que está aquí, ¿me entienden? Y la IgA también tiene su cadena de unión o joint chain, ¿no? Donde se va a generar esa capacidad de unirse las dos, que está unida. Y aparte, la IgA tiene esta proteína secretora, que ahorita les voy a explicar para qué sirve, ¿sí? Bien, entonces, ahora, en relación a lo que es la IgG, ¿qué hemos dicho de la IgG? Es monómera, ¿verdad? Y a su vez, dentro de lo que es la clase de la IgG, existen 4 clases diferentes, que es la IG1, la IG2, la IG3 y la IG4, siendo la 1 y la 2 las más producidas, ¿ya? Es predominante en la respuesta secundaria de la respuesta de anticuerpos. ¿A qué se refiere? Eso de respuesta secundaria, respuesta primaria, igual lo vamos a ver más adelante, pero lo que quiero aclarar en esto se refiere a cuando ya se tiene contacto con el agente biológico y ya se ha tenido reconocimiento del antígeno, cuando ya se ha desarrollado la respuesta adaptativa, se empieza a generar la producción de anticuerpos. Cuando se genera el primer contacto, o sea, cuando por primera vez se tiene contacto con el antígeno, esa primera respuesta en la producción de anticuerpos se le denomina respuesta primaria, ¿ya? Cuando ya pasó toda esa respuesta y la persona ya otra vez está normal, cuando tiene un contacto por segunda vez con el antígeno de la primera, o sea, se tiene un contacto por segunda vez con el mismo antígeno, ahí ya se desarrolla una respuesta de activación de memoria, ¿se acuerdan? La memoria. Entonces, esa respuesta se le dice respuesta secundaria, porque la producción de anticuerpos ya es mucho más rápida y ya más eficiente, ¿verdad? A eso se dice respuesta secundaria, cuando es un segundo encuentro en lo relacionado a la respuesta de anticuerpos, y respuesta primaria es cuando es la primera vez que se ha tenido contacto, hasta que se desarrolle la respuesta adaptativa, recién se va formando, entonces es un poquito más lenta en la producción de los anticuerpos, ¿no? No se preocupen, igual vamos a verlo más adelante, pero a eso se refiere respuesta primaria, respuesta secundaria. Entonces, en lo que es la IgG,
esta está más predominante en la respuesta secundaria, o sea, en la respuesta del anticuerpo en un segundo encuentro. Se produce en más cantidad, es mucho más eficiente en la detección del antígeno y demás, y constituye un elemento de defensa muy importante, especialmente contra infecciones, contra bacterias y virus, ¿ya? Ahora, es el único que pasa fácilmente a través de la placenta, por eso es abundante ver la presencia, o sea, se ve abundante la presencia de IgG en los neonatos. Esto era lo que se acuerdan que les mencioné de la inmunización pasiva, ¿verdad? O sea, la mamá forma ya los anticuerpos, ¿no? Digamos, los anticuerpos de tipo IgG específicos, y estos ya le puede pasar a través de la placenta al neonato, al recién nacido, ¿verdad? Ya lo tiene, ¿no? Porque lo va pasando la madre al producto. Ahora, tenemos lo que es la IgG1, que constituye el 65%, es la más abundante, es la que más se produce, y la IgG2 está dirigida contra antígenos de tipo polisacáridos, más específicamente hablando de la cápsula, ¿no? Por ejemplo, cuando hay bacterias que son encapsuladas, las características polisacáridas de esa estructura que pueden actuar como antígenos estimulan a la producción de la IgG, pero de tipo 2, a eso se refiere, ¿ya? Bien, ahora pasaremos con la IgM. La IgM, hemos dicho que es la pentamérica, ¿verdad? Es la pentamérica, tiene en total 10 sitios de unión con el antígeno y se caracteriza, a diferencia de la IgG, que es la representante de la respuesta inmunitaria primaria. O sea, cuando se tiene el primer contacto con el antígeno, la primera inmunoglobulina que se produce es la IgM. Ya después, posteriormente, se produce la IgG. ¿Entienden? A eso se refiere, ¿no? Esta es más predominante en la inmunidad, en la respuesta primaria de la inmunidad adaptativa, ¿ya? En la producción de anticuerpos. Ahora, es la inmunoglobulina más eficiente en relación en lo que es la aglutinación. Y esto tiene lógica, ¿verdad? Como tiene tantos sitios de unión, tiene más capacidad de captar a más antígenos y de esa manera generar una reacción o un efecto de tipo aglutinación, que es como una forma de contingencia que hace, ¿verdad? Hasta que se desarrolle más eficientemente la producción de IgG, que llegan a ser más específicas y eficientes. Ahora, es más efectivo en lo que es la aglutinación, fijación del complemento y en otras reacciones de antígeno-anticuerpo, ¿ya? También importa en la defensa contra bacterias y contra virus. Entonces podemos decir hasta este momento que las inmunoglobulinas que tienen más respuesta, o mejor dicho, que actúan más en infecciones bacterianas e infecciones virales, son la IgM y la IgG. Ahora, en momentos diferentes tienen más o menos capacidad, eso sí varía, pero las que son más importantes en la defensa contra bacterias y virus son la IgM y la IgG, ¿ya? Ahora, la IgA. La IgA está más relacionada con la respuesta inmunitaria a nivel de las mucosas, ¿ya? De las mucosas, porque la IgA está más presente en lo que es la leche, la saliva, las lágrimas, las secreciones a nivel de las mucosas, en lo que sería el aparato respiratorio, aparato digestivo y el aparato geniturinario, ¿ya? Entonces está presente ahí. Ahora, por estar presente a nivel de lo que son las mucosas, se la denomina inmunoglobulina secretora, que tiene una capacidad de proteger las mucosas de los ataques tanto de virus como de bacterias, pero estas específicamente a nivel de las mucosas. Por eso también relacionar un poquito esta proteína secretora. Porque si ustedes saben, no es que no hay IgE a nivel del plasma, sí hay, pero la producción a nivel del plasma es muy bajita, es menos del 16%. Las que más están abundantes son la IgG y la IgM, ¿ya? Pero donde hay más producción, o mejor dicho, donde hay más presencia de la IgA es en las mucosas. Entonces, como en las mucosas hay enzimas proteolíticas y demás, si estaría solita así la IgA, tendría más riesgo de ser degradada. Por eso, esta proteína secretora le genera como una envoltura alrededor del sitio de enlace, o sea, del sitio de la cadena de la cadena de unión, ¿no? De esta chain
de joint chain, ¿verdad? Joint chain, entonces la cadena de unión, esa la cubre, o sea, la envuelve completamente esta proteína secretora para darle más estabilidad y que pueda actuar, o sea, y que pueda permanecer más estable a nivel de lo que son las mucosas y pueda tener una acción plena en esa zona. Por eso esta IgA se la conoce como IgA secretora, porque está a nivel de las mucosas, ¿ya? Presenta también dos subunidades, que es la IgA1 y la IgA2, ¿ya? Bien, tenemos después la IgE. La IgE, primero, tiene más participación en infecciones de tipo helmínticas, más de tipo parasitarias, especialmente en contra formas larvarias de los helmintos. Cuando se genera este tipo de infecciones, la inmunoglobulina que más se produce es la IgE, porque tiene esa característica de reconocimiento más específicamente para este tipo de patógenos, ¿ya? Porque no se acuerdan que les hablaba, les decía, por ejemplo, para el ataque de este tipo de formas larvarias, macrófagos, fagocitos no van y fagocitan. Los que tienen más capacidad de ataque son los eosinófilos, ¿verdad? Los eosinófilos. Entonces los eosinófilos llegan a ser más activados por las IgEs, ¿no? De forma más específica, los eosinófilos son activados por las IgEs en contra de formas larvarias de tipo helmínticas, ¿no? Esa es una de las funciones relacionadas a lo que es la IgE. También se la ha relacionado a la IgE con la respuesta alérgica inmediata, o sea, lo que se conoce como anafilaxis, en personas con estas respuestas es un tipo de hipersensibilidad mediada por anticuerpos, que lo vamos a explicar de forma más específica cuando veamos hipersensibilidad, ¿ya? Entonces solamente lo tenemos ahí. En relación a la IgE, podemos decir que está más relacionada con infecciones helmínticas, ¿no? Para estimulación de los eosinófilos, para ataque de este tipo de formas parasitarias, ¿no? De formas patógenas. Bien, ahora tenemos la IgD. La IgD es la inmunoglobulina que está más específicamente a nivel de la superficie de los linfocitos B. Cuando hemos visto esta, para que recuerden lo que ya habíamos mostrado, aquí cuando hemos hablado de los linfocitos B, hemos dicho que los BCRs, estas tienen formas de inmunoglobulinas, ¿verdad? Entonces generalmente es la IgM o la IgD, esa forma la que está ahí presente. Y la IgD específicamente es la que más está presente en este tipo de lugar, o sea, a nivel de la superficie de los linfocitos B. Y cuando está en la superficie es el BCR, que tiene la capacidad de reconocer al antígeno para la activación del linfocito B y la producción de células plasmáticas. Esa es básicamente la función principal de este tipo de inmunoglobulina. Por eso generalmente la IgD separadita como las otras inmunoglobulinas, se encuentra en concentraciones muy bajitas en el plasma. En el suero aparecen cantidades muy bajitas así separada. Más bien donde más se encuentra es en la superficie de los linfocitos B, que es básicamente el lugar donde tienen una función mucho más específica, ¿verdad? A eso se refiere, ¿ya? Actualmente no está bien dilucidado la función de la IgD solita, cuando está separadita. No se sabe exactamente para qué tiene, o sea, qué función específica tiene, pero sí se sabe que cuando está en la superficie de los linfocitos B tiene una acción más de receptor y tiene para la activación de los linfocitos B. Esa es la función principal, ¿ya? Bien, entonces en relación a las características, este cuadrito nos puede dar como un resumen, ¿no? Por ejemplo, la IgM, hemos dicho, la pentamérica, está más relacionada con la respuesta primaria en relación a la respuesta de anticuerpos, ¿verdad? Cuando ya se está haciendo la producción de los anticuerpos. O sea, la IgM es la inmunoglobulina que primero se produce, es la primera en producirse cuando se tiene el primer contacto con el antígeno. A eso se refiere, ¿ya? La IgG más bien es la que se produce más cuando se tiene un segundo encuentro, cuando ya se habla de la memoria, ¿ya? Por eso se habla respuesta secundaria.
Y también está relacionada más que todo, bueno, a la opsonización de bacterias, que bueno, la IgM también actúa en esa parte, pero la IgG está relacionada con atravesar la placenta. Esta es la única de las inmunoglobulinas que pueden atravesar la placenta. Por eso la presencia de IgG en un recién nacido no indica que hay proceso infeccioso. Otra cosa sería si tú en un recién nacido encuentras inmunoglobulina M, o sea, IgM, ahí sí tú puedes decir que sí se está generando un proceso infeccioso, porque esta no está pasada a través de la madre, esta ya la produce el bebé. Entonces, en un neonato encuentras una IgM, eso quiere decir que está teniendo un proceso infeccioso. Mientras si encuentras IgGs, puede ser que sea o de él o de la madre, entonces no te permite diferenciar eso, ¿ya? Ahora, la IgA es la que hemos dicho que se la conoce como secretora, ¿no? Es la dimérica, la que tiene la proteína secretora, ¿verdad? Que le permite estabilizarse, porque esta le permite tener más estabilización, o sea, le permite ser más estable en lo que serían las membranas mucosas, donde tiene su principal acción de protección contra infecciones bacterianas, infecciones virales, a nivel de las mucosas, ¿ya? Luego tenemos a la IgE, que hemos dicho que está más relacionada a infecciones parasitarias y está más relacionada a la activación de los eosinófilos, ¿ya? Y también está relacionada con alergias a nivel de hipersensibilidad, ¿ya? Y la IgD, hemos dicho que solita es muy poquita la cantidad que se produce, más es relacionada, o sea, más se la ve a nivel de la superficie de los linfocitos B, ¿ya? Como BCR. Perfecto, ahora vamos a pasar a hablar de lo que es la inmunidad mediada por anticuerpos. Me estoy refiriendo a la respuesta de los anticuerpos. Me refiero a la respuesta primaria y a la respuesta secundaria que ya les mencionaba hace rato. Entonces les vuelvo a explicar. Cuando se tiene inmunidad ya adaptativa, cuando se tiene el primer contacto con el antígeno, cuando primero empieza inmunidad innata, inmunidad adaptativa, empezamos a producir anticuerpos, ¿verdad? Por eso si ustedes se fijan aquí en la línea de tiempo, aquí está relacionada con días, ¿no? 2 días, 3 días, 4 días, 5, recién a los 4 días, recién se está produciendo los anticuerpos, en la primera vez. Y la primera en producirse es la IgM, ¿verdad? Y ya luego se produce la IgG. Pero esta es la primera respuesta, o sea, es el primer contacto. Ya es el primer contacto que se tiene. Entonces, la respuesta es un poco más lenta, por eso también hemos dicho que la inmunidad adaptativa es específica, pero es lenta, ¿no? Entonces, ese es el primer contacto. Pero ahora, por eso se dice respuesta primaria. Pero ya después de que pasa el tiempo y se tiene una respuesta de memoria, y ya después de un tiempo, la misma persona se vuelve a poner en contacto con el mismo antígeno, ahí ya se tiene una respuesta secundaria de anticuerpos. ¿En qué sentido? Como ya se tiene respuesta de memoria, la activación es inmediata, o sea, ni siquiera va a tardar mucho, ya hay respuesta, entonces inmediatamente se empieza a producir los anticuerpos. Fíjense aquí es día 0, ya en el mismo día ya se está empezando a producir anticuerpos. Y el primer anticuerpo que se produce es la IgG, o sea, es el que más se produce. También se produce IgM, pero la IgG se produce en mayor cantidad. Y miren la diferencia entre la respuesta primaria con la respuesta secundaria. Esta es mucho más amplificada. Por eso, en un segundo encuentro, la respuesta adaptativa es mucho más efectiva y más eficiente. A eso se refiere, ¿se acuerdan? Por eso la memoria es muy importante. Mantener la memoria del sistema de la respuesta inmunológica nos ayuda bastante a evitar infecciones, ¿sí? Ahora, para aclarar un poquito más en relación a la IgM, a la IgG, en relación a esto, entonces, ¿qué decimos? Respuesta primaria, primer contacto con el antígeno, ¿verdad? Primer contacto con el antígeno tarda, aquí tenemos semanas, tiempo en semanas, aquí tenemos primera semana, segunda semana, tercera semana. Si se fijan, el primer contacto con estimulación inicial con el antígeno, ¿verdad? Estimulación inicial,
primer contacto con el antígeno, inmunidad innata, tiene que pasar, todavía tiene procesamiento del antígeno, presentación del antígeno, activa, hasta que pase todo eso va a pasar unos cuantos días. Cuando ya hay respuesta específica, o sea, respuesta adaptativa, ya se va a empezar a producir anticuerpos. Entonces, el primer anticuerpo que se produce es la IgM, como se ve aquí. Se produce hasta cierta concentración y llega hasta un tope, hasta donde se va a producir, hasta que se empieza a generar una diferenciación en las células plasmáticas y ya dejan de producir IgM y generan como un cambio para, en vez de producir IgM, producir IgG, que es mucho más eficiente y efectiva con la detección de los anticuerpos, de la detección de los antígenos. Entonces cambia la IgM, o sea, la IgM se produce hasta un cierto tope, hasta el momento de que se va a empezar a producir la IgG. Cuando ya se empieza a producir la IgG, entonces ya deja de producirse IgM y su concentración va bajando, pero la que se va manteniendo es la IgG. Y esta es la que tiene una respuesta mucho más eficiente en relación a la detección de los antígenos. Por eso esta permanece más tiempo y se queda ahí. Esta es la respuesta primaria de lo que sería la respuesta de anticuerpos. Esta es en el primer contacto, ya pasa. Si esta persona, después de un tiempo, cuando ya tiene la memoria, porque esto es cuando ya tiene la memoria, cuando ya ha desarrollado inmunidad adaptativa y ya tiene la memoria, en un segundo contacto, cuando tenga una estimulación secundaria con el mismo antígeno, entonces la respuesta ya va a ser casi inmediata. Fíjense, respuesta secundaria. Entonces la producción de anticuerpos ya casi es en el mismo día, ¿no? Ni bien tenga contacto con el antígeno, ya sus anticuerpos van a empezar a producirse. ¿Y quién es el que más se produce? Porque si se fijan, se producen los dos, IgG y también IgM, pero la diferencia es que la que más se produce es IgG y en más cantidad. También se produce IgM, ¿no? En concentración, ¿sí? Parecida a la respuesta primaria, casi la misma concentración, pero la que tiene una diferencia bastante importante es la IgG, porque la IgG, a diferencia de la primera respuesta, la respuesta secundaria es mucho más masiva, y de esta manera hace que la respuesta sea mucho más eficiente, y hasta la persona ni llega a presentar sintomatología, ni llega a producirse el proceso infeccioso. ¿Por qué? Porque ya se está controlando la respuesta, o sea, ya se está controlando el proceso de invasión, ¿me entienden? Entonces esa es la respuesta secundaria, que está relacionada a la memoria que la persona ya ha generado por un segundo, o sea, por el primer encuentro que ha tenido, ¿ya? Esa es lo que se conoce como respuesta de anticuerpos. Bien, ahora, en relación a la función protectora de los anticuerpos, como ya les he mencionado en clase, les he dicho, los anticuerpos son muy chiquititos, o sea, solitos ellos no pueden hacer nada. Lo que hacen los anticuerpos es facilitar el proceso de respuesta. Eso es lo que es. Por eso dice función protectora de anticuerpos. ¿Cuál es una de las principales? Aumenta la fagocitosis. ¿En qué sentido? ¿Se acuerdan de la opsonización? Les voy a mostrar aquí para que recuerden a qué me estoy refiriendo con opsonización. ¿Se acuerdan? Era cuando los anticuerpos, cuando ya salen en cantidad, van y buscan a lo que serían los agentes biológicos y se van uniendo y reconociendo a los antígenos. Se van uniendo en toda la superficie del patógeno para que de esta manera sean mucho más visibles, ¿no?, a las células del sistema inmunológico y tengan mejor capacidad de fagocitosis. Entonces el macrófago, el polimorfo nuclear, cuando ve la fracción Fc del anticuerpo que ya está unido al antígeno, entonces hace que sea mucho más eficiente la fagocitosis, sea mucho más rápida, más eficiente y la respuesta sea mucho más efectiva, ¿no? Ahora, en lo que es neutralización, genera la neutralización de virus y la neutralización de toxinas. ¿En qué relación a lo que sería neutralización de virus? Por ejemplo, aquí en esta imagen, les voy a mostrar, aquí tenemos una célula humana y aquí tenemos un virus que es el virus del SARS-CoV-2, ¿ya? El COVID-19. Este virus, para poder
infectar a la célula, tiene que tener la capacidad de reconocerla, y lo reconoce a través de receptores que están en su superficie del virus, ¿no? Fíjense, este receptor celestito que ven aquí es un receptor que está en la membrana citoplasmática de la célula del hospedero. Entonces, cuando el virus llega, se tiene que reconocer este receptor para que pueda unirse y de esa manera poder ser inoculado dentro de la célula para poder generar su proceso de infección. Pero ¿qué sucede? Como estos receptores virales también son de tipo antigénicos, la respuesta inmunológica puede reconocerlos como antígenos, estimular la respuesta inmunológica y desarrollar la producción de anticuerpos específicos contra ellos. Entonces, cuando ya se va a empezar a generar la respuesta adaptativa, se van a empezar a producir anticuerpos que van a reconocer esos antígenos y se van a unir ahí. Ahora díganme ustedes, este receptor va a poder ser reconocido si el anticuerpo está interfiriendo aquí, no va a poder unirse, y de esa manera, ¿qué va a pasar? El virus se va a quedar inútil ahí, no va a poder entrar, está ahí, no va a hacer absolutamente nada y va a ser eliminado, así de simple. A eso se conoce como acción de neutralización de los anticuerpos, así actúan también ellos, ¿no? Para evitar que el virus pueda ingresar a la célula. También se habla de neutralización de toxinas, que es algo similar, pero en este caso se refiere a lo que serían toxinas. Cuando veamos bacterias, patogenia y demás, vamos a ver que algunas bacterias tienen la capacidad de producir toxinas, que como dice su nombre, llegan a ser bastante tóxicas o tienen una acción bastante tóxica en ciertos tejidos del huésped. Entonces, cuando la bacteria empieza a producir la toxina, esta va a tener contacto con ciertos tejidos del cuerpo y pueden generar alteración, daño y producir enfermedad, ¿me entienden? Entonces, ¿qué característica tienen estas toxinas? Estas toxinas son antigénicas, entonces también pueden ser reconocidas por el sistema inmunológico como extrañas y pueden desarrollar una respuesta inmunológica específica contra estas toxinas. Entonces hacen exactamente lo mismo. Cuando ya se producen los anticuerpos, estos anticuerpos van a ir a reconocer a la toxina como antígeno, se va a unir a ella, y como ya la han encubierto, la han envuelto, como se ve aquí, hace que la toxina, como no puede unirse al tejido, sea inútil y no pueda hacer su acción tóxica, ¿no? A eso se conoce como neutralización de toxinas. Entonces hemos visto neutralización de virus, ¿no? Y neutralización de toxinas. Esa es otra función que tienen los anticuerpos. Otra acción que tienen, que también es importante, es la lisis mediada por complemento. Se refiere a que el complejo antígeno-anticuerpo, él solito, o sea, el complejo antígeno-anticuerpo tiene la capacidad de activar la vía del complemento, pero específicamente la vía clásica. Hasta ahí nomás lo voy a dejar porque esto vamos a ver más adelante en lo que es complemento, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. Tiene la capacidad de activar la vía clásica del complemento. La reacción antígeno-anticuerpos, el anticuerpo tiene esa capacidad de activar la vía del complemento por vía clásica. Ahora, otra función que tienen los anticuerpos es que tienen citotoxicidad celular mediada de anticuerpos. Quiere decir que estimulan al reconocimiento, ¿no?, de lo extraño, o sea, de lo que está mal, digamos, de células infectadas por virus, células dañadas y demás, llegan a dar la capacidad de que sean reconocidas estas células por células citotóxicas, como por ejemplo polimorfonucleares, macrófagos, células de tipo natural killer, que al reconocer los anticuerpos en la superficie de estas células, lo que van a hacer es generarle la lisis, o sea, generarle acción de tipo citotoxicidad, ¿no? Entonces agarran y generan la fagocitosis, o puede ser a través de la alteración o de la activación de apoptosis, como el natural killer, a la célula para genere su destrucción, ¿no? O sea, por eso dice, genera un marcaje para las células citolíticas que provocan su destrucción, ¿no?, que serían los linfocitos natural killer, un macrófago o un neutrófilo, como se ve ahí en la imagen, ¿ya? Bien, también en este caso, también mencionar que, por ejemplo, ¿se acuerdan del anticuerpo IgE?
En este caso también marcan, pero en estos llegan a marcar lo que son parásitos de tipo helmintos, como por ejemplo está mostrando en la imagen. Aquí tenemos un parásito que es mucho más grandecito que una bacteria, ¿verdad? Entonces este eosinófilo, que vendría a estar representado por no tiene la capacidad de fagocitar, es muy grande, ¿no? Pero lo que hace el eosinófilo al reconocer la IgE colocada en la superficie, así ya en reacción antígeno-anticuerpo, reconoce la fracción Fc, el eosinófilo, y lo que hace es más bien liberar gránulos que contiene dentro el eosinófilo hacia afuera, que tienen acción tóxica sobre la superficie del parásito, y de esa manera llegan a tener esa acción en contra de este tipo de agentes patógenos, ¿no? Por eso decíamos que la IgE está más relacionada a infecciones parasitarias de tipo helmínticas relacionadas a la estimulación de los eosinófilos, ¿ya? Eso es. Bien, entonces este es un resumen de lo que acabamos de ver de los anticuerpos. Tienen capacidad de neutralización de virus, neutralización de toxinas, tienen la capacidad de opsonizar para mejorar la fagocitosis, tienen la capacidad de generar citotoxicidad dependiente de anticuerpos, activación de la vía del complemento, específicamente estamos hablando de la vía clásica, y también capacidad de estimular la reacción inflamatoria, específicamente hablando de la IgE, pero eso más relacionado a alergia, ¿no? Bien, entonces ese sería el resumen de las inmunoglobulinas en relación a sus funciones, a sus características. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es el complemento. El complemento es un sistema maravilloso que tiene una capacidad de ataque bastante importante, ¿ya? ¿Qué es el complemento? Vamos en primero a indicar qué es y luego vamos a ver cómo se va activando, ¿ya? El sistema del complemento está formado por un grupo de proteínas séricas, o sea, que están a nivel del plasma, ¿ya? Y de la membrana que actúa, tanto en el sistema innato como en el sistema adaptativo, o sea, actúa tanto en la inmunidad adaptativa y en la inmunidad innata, en los dos, dependiendo cómo es su capacidad de activación, ¿ya? Entonces, estas proteínas séricas que están ahí, están circulando por la sangre y demás, llegan a activarse para generar como una cascada de reacciones, por eso se la conocen como cascada del complemento. Una se va activando y luego se activa la otra, y genera lo que sería el ataque a lo que serían los patógenos, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Pero básicamente esa es la función, eliminar patógenos, ¿ya? Estas proteínas son en su mayoría sintetizadas en el hígado y son liberadas a la sangre, y ahí están circulando hasta que tengan la capacidad de activarse, ¿ya? Entonces, ¿qué acciones, qué efectos biológicos tiene el complemento? ¿Ya? Los vamos a mencionar aquí, pero ya después cuando veamos la activación vamos a volver a esto para que se ubiquen mejor, ¿ya? Pero así de simple podríamos decir: los efectos biológicos del complemento son: la primera, citólisis. O sea, se refiere a la capacidad de lisar células, ya sea de tipo cancerígenas, o sea, células dañadas, o también células infectadas por virus o células bacterianas que las pueden destruir. Esto es porque este sistema tiene la capacidad de formar lo que se conoce como el complejo de ataque de membrana. Generan una alteración en la membrana citoplasmática, provocándole como un poro, una lesión, cosa de que si está lesionada la membrana, ninguna célula puede ser viable, ¿no? Por eso se dice lisis celular. Bien. Otra acción que tiene es la quimiotaxia, ¿no? Quimiotaxia, que obviamente como son proteínas y demás, estas también pueden actuar como citocinas, ¿no? O como quimioquinas, que van a estimular el reclutamiento cuando se está activando, ¿verdad? La invasión y demás, se está empezando a activar lo que es respuesta inflamatoria y demás. Entonces estas también pueden actuar como reclutadores de neutrófilos, monocitos de la sangre o macrófagos a nivel de los tejidos para que vayan hacia el sitio de la infección, ¿ya? Opsonización, lo mismo que ya hablábamos anteriormente. Uno de los principales son los anticuerpos, ¿no? Pero también las proteínas del complemento pueden actuar como opsoninas, porque estas se van colocando sobre los microorganismos, o sea, sobre
sobre los microorganismos para marcarlos, cosa de que faciliten la fagocitosis. Pero también tienen una acción de anafilatoxinas, que son las que van a promover, o sea, que tienen una actividad de promover la vasodilatación e incrementar la permeabilidad de los vasos sanguíneos para promover lo que se conoce como respuesta inflamatoria. Ahora, para que se entienda lo que acabamos de ver, tenemos que empezar a analizar cómo se activa lo que sería el complemento, cómo se activa el sistema del complemento. Entonces, el sistema del complemento puede ser activado por 3 vías. Tenemos lo que es la vía clásica, la vía de la lectina y la vía alternativa, ¿ya? Cada una se activa de diferente forma, pero las 3 tienen una vía en común, ¿no? A partir de cierto punto de la cascada del complemento, donde ya al final de ese proceso se va a tener las funciones que acabamos de ver. 1, reclutamiento y activación, o sea, activación de la respuesta inflamatoria, reclutamiento de células inflamatorias, ¿no? Inmunocompetentes, opsonización de patógenos y destrucción de patógenos. Ahora, vamos a ver una por una cómo se activan y cómo sería la vía común de estas 3, ¿ya? Entonces vamos a empezar primero por la vía clásica, que como ustedes ven dice se activa por el complejo antígeno-anticuerpo. Entonces vamos a ver aquí, dice vía clásica. La vía clásica es activada por la formación del complejo antígeno-anticuerpo. Entonces, si yo ya estoy hablando de anticuerpo, entonces estoy hablando de inmunidad adaptativa, no de inmunidad innata. Entonces, solo recalcar, la vía clásica es la única de las 3 que es activada cuando ya hay inmunidad adaptativa, ¿ya? Bien, ahora, ¿cómo se activa? Eso vamos a ver ahora. Dice, aquí vamos a poner un poco en contexto. Aquí tenemos lo que es la bacteria. Toda esta parte de aquí abajo delimitada por esta línea, ¿no? O sea, lo que está aquí abajo vendría a ser el patógeno. Vamos a decir la bacteria, ¿ya? Entonces, esta es la estructura de la bacteria, la superficie de la bacteria, y estas bolitas rojas representan los antígenos. Entonces, cuando ya hay inmunidad, cuando ya se ha generado inmunidad innata, cuando ya se ha desarrollado la inmunidad adaptativa, hay lo que es la producción de los anticuerpos. Entonces estos anticuerpos van a salir al sistema después de ser producidos y estos van a ir a buscar a los antígenos. Entonces cuando tengan contacto con la bacteria, el anticuerpo va a reconocer al antígeno y se va a unir. Si nosotros nos fijamos aquí, esta está representando ¿a cuál? A la IgM, ¿verdad? La pentamérica. Vean cómo como si fuera una araña se posa ahí, ¿no? Ahí, y tiene más capacidad de captar más antígenos, ¿no? Y esta es la IgG, ahí, inmunidad adaptativa, ¿verdad? Pero respuesta de anticuerpos. Entonces, cuando el anticuerpo está unido aquí, esta reacción antígeno-anticuerpo, que ya la conocemos, va a estimular la activación del complemento por la vía clásica. Entonces, aquí, ¿quién interviene? Interviene una de las proteínas del complemento que se conoce como C1. Esta C1, esta de aquí, es todo un complejo proteico grande, que es, miren, es como una, no sé, es como un trípode, ¿verdad? Es bien grandecita. Esta estructura proteica denominada C1, que es una de las proteínas del complemento, está dividida, bueno, no dividida, sino que está compuesta por 3 partes. Esta partecita amarilla que ustedes ven aquí es la C1Q. Luego tenemos esta moradita que vendría a ser la C1S y esta otra verdecita es la C1R. Son 3 proteínas unidas para formar un complejo proteico que se denomina C1. ¿Sí? Entonces, ¿quién tiene contacto con el anticuerpo en lo que es la vía clásica? Es el C1Q, es este amarillito que ustedes veían, es como que se va y se une al anticuerpo. ¿Notan cómo se une ahí? Bien. Cuando se une, ya está unidito ahí, el C3 va a empezar a activarse y este va a tener la capacidad de la capacidad de hidrolizar a otro componente del complemento que es el C4. Lo hidroliza, o sea, lo separa. Aquí se une, se acerca el C4 y este C1S tiene la capacidad de separarlo en 2 partes. Un C
C4A y un C4B que se va a colocar. Este C4A se va a quedar aquí afuera, ¿no? Y va a actuar como anafilatoxina, y este C4B se va a unir a la superficie de la bacteria, ¿ya? Bien, ahora seguimos con la activación. Eso pasó con el C4. También va a aparecer el C2. El C2 también es otra proteína del complemento que también va a ser hidrolizada por el C1S. Lo va a partir, lo va a hidrolizar en C2A y C2B. El C2A es el que se va a unir aquí a la estructura, ¿no? Junto con el CB, ¿no? Para unirse y formar un complejo proteico que está sobre la superficie del patógeno, que es el C4B C2A. ¿Ya? Y el otro se va a quedar arriba como anafilatoxina, ¿sí? Ahora, todo este complejo, que es el C4B C2A, se va a tener la capacidad de ser de tipo convertasa del C3. ¿A qué se refiere eso? A que también lo va a dividir al C3 en dos partes, el C3B y el C3A. ¿Ya? Entonces el C3B se van a ir colocando en la superficie de la bacteria y van a generar ese complejo proteico que se va a colocar como opsonina, ¿verdad? Opsonina sobre la estructura del patógeno. Ahora, hasta aquí voy a quedar en la vía clásica, porque hasta ese punto quiero mencionar, porque la activación a partir de ahí para adelante es similar en las otras dos vías, igual, ¿ya? Pero ahora ya hemos visto cómo se activa la vía clásica. Ahora vamos a ver la vía de la lectina fijadora de manosa, que es otra vía, que es la que estaba aquí en el medio, esta rosada, vía de la lectina, que dice unión de la lectina a la superficie de los patógenos. ¿A qué se refiere? La vía de la lectina fijadora de manosa. El componente esencial para la activación de esta vía del complemento es la MBL, que es la lectina de unión a la manosa, así se le denomina, ¿no? Manon binding lectina, ¿no? Es la lectina que se une a la manosa. Esta proteína tiene la característica, o sea, esta proteína que también es una proteína plasmática, tiene la característica de poder reconocer fragmentos de manosa, o sea, residuos de manosa en la superficie de los patógenos y poder unirse. Pero aquí, como ustedes se dan cuenta, aquí no interviene anticuerpo, aquí está interviniendo directamente la proteína con el patógeno. Entonces, esta vía es activada, o sea, la activación de esta vía es en la inmunidad innata, ¿ya? Entonces, ¿cómo será? Si ustedes se fijan aquí, este MBL, que es la lectina de unión a la manosa, ¿no? La manosa tiene una estructura bien parecida al C1, ¿no? Notan que es parecida, pero no es el C1, no es una proteína diferente, ¿ya? Entonces, esta lectina tiene la capacidad de reconocer residuos de manosa en la superficie de las membranas de los patógenos. Aquí están representadas esos residuos de manosa. Entonces, el MBL, al reconocer al patógeno, este se va a unir aquí y va a actuar muy similar al C1. Va a activar al C4, va a activar al C2, de la misma manera, igual formando lo que sería el complejo proteico C4B, C2A, ¿no? Y el C3B. Lo mismo, que este va a ser el C3 convertasa, ¿verdad? Que tiene la capacidad de dividir al C3. Entonces, si se fijan, las dos llegan a lo mismo. La vía clásica y la vía de las lectinas llegan al mismo producto, ¿no? A este complejo, pero lo hacen por vías diferentes. La clásica lo hace a través de la activación del anticuerpo con el C1, mientras que la vía de la lectina lo hace directamente al unirse la lectina a los residuos de manosa y activar directamente al C4, C2, ¿no? Pero en ambas vías se llega hasta este punto, ¿sí? Ahora vamos a ver la activación de la vía alternativa.
En lo que es la vía alternativa, esta es un poco más directa, ¿ya? Dice, se activa directamente por la unión del componente C3 del complemento a las superficies de los microorganismos. Y esta también, como aquí no hay nada, no tiene nada que ver anticuerpo ni nada, o sea, es directamente el microorganismo con el complejo, ¿no? Con el complemento, esta también participa en la inmunidad innata, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hace? En las superficies de las bacterias, ya hemos hablado de eso también, hay ciertas estructuras que son específicas de los microorganismos, ¿no? Con los PAMs, ¿se acuerdan, no? Lipopolisacáridos, ácidos teicoicos, ¿no? O sea, hay ciertas estructuras que son específicas de esos patógenos. Entonces, cuando estas estructuras están presentes en el sistema del hospedero, estas tienen la capacidad de activar factores como el factor B, el factor D y la properdina. Cuando ya son estos tres factores activados, estos hacen que se hidrolice el C3 y se separe en C3b y C3a, ¿verdad? Y se va a quedar, el C3b se va a unir al factor B, ¿no? A la properdina, y va a formar este complejo que se conoce como C3b, B, porque es el complejo, el factor B más la capacidad de la properdina, ¿verdad? O sea, y del factor D, todas esas reacciones que se han generado para formar ese complejo, que si nosotros nos fijamos es similar a la convertasa que ya se ha formado en las anteriores vías. Entonces, en resumen de lo que acabamos de ver, vamos a decir, vía clásica y vía de las lectinas, ¿verdad? Al activarse, las dos van a generar el complejo proteico que está en la superficie, que es el C4b, C2a, unido al C3b, que esto tiene la capacidad de conocerse como C3 convertasa. Pero esto es por la vía de la clásica o vía de las lectinas, ¿verdad? Mientras que en la vía alternativa, la C3b convertasa está formada por el C3b, BB, que es el factor B, el factor D y la properdina, para que se forme ese complejo que igual está sobre la superficie del patógeno. En ambos casos, estos complejos proteicos se los considera C3 convertasa, que tiene la capacidad de seguir cortando de seguir cortando los complementos 3, el C3, lo sigue cortando, lo sigue hidrolizando para que estos se vayan colocando sobre la superficie del patógeno. Por eso dice, esta convertasa del C3b convertasa va a hacer que el C3b tenga la capacidad de activar como C5 convertasa, o sea, tiene la capacidad de hidrolizar al C5. Y a partir de este punto para adelante, las tres vías hacen exactamente lo mismo, por eso se dice vía común. Entonces volvemos a recalcar, esta parte, el C4b, C2a, C3b, se forma por dos vías, por la vía clásica, que se activa en la inmunidad adaptativa por la unión antígeno-anticuerpo, ¿verdad? Reconocimiento de los anticuerpos. Y la vía de las lectinas, que es netamente por la capacidad de unión de la lectina a los residuos de manosa que están en los patógenos, ¿verdad? Pero esa es la C3 convertasa. Mientras que la C3b convertasa de esta, que es la C3b-BB, es la que se ha formado en la vía alternativa del complemento, ¿verdad? Que hemos dicho que está relacionada directamente por la capacidad de reconocimiento de los patógenos directamente por el complemento. Entonces ya las tres vías que hayan llegado a la C3 convertasa tienen la capacidad de hidrolizar recién el C5, que lo van a dividir en C5a y C5b, que se va a colocar también sobre la superficie del patógeno. Entonces, en este punto, el C5b, como ven aquí, es este celestito, se va a colocar en la superficie del patógeno
y este va a tener la capacidad de unirse a otros elementos del complemento como el C6, ¿verdad? Que es este aquí, se va a unir aquí, luego el C7, que es este rosadito y que se va a unir aquí, y este complejo ya así formado va a atraer al C8, que si ustedes se fijan ya es una proteína que ya va a tener capacidad de penetrar, ¿qué cosa? La membrana del patógeno aquí. Cuando ya penetró la membrana del patógeno, todo este complejo va a poder llamar al C9, que es otra proteína del complemento, pero que estaba ya con esta activación de este complejo de proteínas, esta va a empezar a acomodarse, como ya va a haber un ingreso en lo que es la membrana citoplasmática, va a empezar a acomodarse y va a formar un hueco en la membrana citoplasmática del patógeno. Va a formar un poro. A eso se lo conoce como ¿cómo se llama este? Complejo de ataque de membrana, que es el CAM, complejo de ataque de membrana, que es a través de la formación de este poro. Por eso es representación esquemática del poro formado por el CAM, que es el complejo de ataque de membrana. Si tú le haces un poro a la membrana citoplasmática de la bacteria, del patógeno, se va a morir, pues, ¿verdad? O sea, se va a destruir porque va a salirse todo por el poro y la bacteria no va a poder hacer nada y se va a destruir. Por eso la vía del complemento tiene una de sus funciones principales es destruir a estos agentes patógenos a través de la citólisis, o sea, destruye la célula al formarse este poro a nivel de la membrana, ¿sí? Bien, entonces, en resumen, ¿qué hemos dicho? La vía del complemento tiene el sistema del complemento tiene 3 vías de activación alternas, ¿no? La vía clásica, que es netamente en inmunidad adaptativa, y la vía de las lectinas y la vía alternativa, que estas dos se activan en la inmunidad innata, ¿sí? Al inicio. Entonces, la vía clásica es a través de la activación del antígeno anticuerpo, ¿verdad? Con el C1 que activa al C2, al C4 y al C2. Mientras que la vía de unión de las lectinas lo hace a través de la MBL, que reconoce los residuos de manosa en los patógenos y se une directamente a ellos, y cuando está unido a ellos recién puede activar el C4 y el C2. Por eso estas dos, su convertasa, su C3 convertasa es similar, ¿verdad? Es la que hemos dicho aquí, C4b, C2a, C3b. Esa es la C3 convertasa. Mientras que la convertasa de la vía alternativa es diferente, porque esta es activada por el factor B, el factor D y la proverdina, que es el C3b, BB, ¿no ve? Esa es la C3b convertasa. Entonces ya cuando forman la C3b convertasa de las diferentes formas, ahí recién se activa el C3, que luego va a tener la capacidad de activar el C5, que luego se va a unir al C6, al C7, al C8, que ya va a penetrar la membrana, y luego con varias unidades de C9 va a empezar a formar lo que es el poro para el complejo ataque de membrana, ¿verdad? Para hacer la destrucción del patógeno. Y al final tenemos que la activación, o sea, las acciones, los efectos es citólisis, ya sabemos por qué, por la formación del complejo de ataque de membrana. Quimiotaxia y anafilatoxinas, ¿por qué? Porque las que están separaditas, los fragmentos, especialmente los fragmentos de tipo A, son los que se van a quedar arriba y van a actuar como quimiosinas, ¿no? Que van a estimular el reclutamiento, y también actúan como anafilotoxinas, promoviendo la vasodilatación, el incremento de la permeabilidad vascular y promoviendo lo que es la respuesta inflamatoria. Y todas actúan como opsoninas porque ya al estar unidas, activadas en la superficie del patógeno, el macrófago polimorfonuclear que pase por ahí directamente va a activarse y va a fagocitar. Entonces, al final, ¿qué estamos viendo? Cuando ya está la activación del complemento, la capacidad de ataque es mucho más eficiente, ya sea por fagocitosis o por la vía del complemento, o sea, por el sistema del complemento va a tener esa capacidad de destrucción, ¿sí? Eso sería en relación al sistema del complemento. Ahora,
en lo que se refiere a las citocinas son moléculas con una capacidad potente de regulación celular. Son proteínas de bajo peso molecular que son producidas de forma transitoria o regional por numerosos tipos de células. Hemos hablado que hay diferentes células del sistema inmunológico que llegan a producir diferentes tipos de citocinas, ¿verdad? Interleuquinas, interferones y demás, que tienen una acción reguladora de la respuesta inmunológica. Generan la amplificación, generan la capacidad de modificación de células, promueven la producción de más células. Por ejemplo, cuando hay un proceso infeccioso, se necesita que haya más producción de ciertas células, ¿verdad? Glóbulos blancos, glóbulos blancos como monocitos, polimorfonucleares, o la activación de los linfocitos T, de los linfocitos B. Entonces, tiene que haber una respuesta mucho más masificada y más amplificada, y las que permiten hacer esas modificaciones, esas transformaciones celulares son estas citocinas, que a su vez son también producidas por las células del sistema inmunológico. Ahora, estas proteínas, ¿no?, multifuncionales, porque tienen muchas funciones, pueden estimular la proliferación celular, por ejemplo, en lo que es la hematopoiesis, activar la inmunidad, ¿no?, estimular que haya el desarrollo de la activación de la inmunidad adaptativa, modificaciones celulares, por ejemplo, tienen la capacidad de transformar, digamos, los linfocitos B en células plasmáticas, que hay un cambio de forma, ¿verdad? O sea, ya no es un linfocito B, sino se hace más grande, tiene más capacidad de producción de anticuerpos. Entonces hay modificaciones, y todas esas modificaciones están reguladas por este tipo de proteínas, ¿no? Formación de tumores, homeostasis, reparación de los tejidos, desarrollo y crecimiento celular. Entonces, ¿cómo es que actúan? Por ejemplo, aquí tenemos una célula que está estimulada, que ya está empezando a actuar en lo que es la respuesta inmunológica. Entonces, esta empieza a producir lo que son citocinas. Estas citocinas van a ser liberadas al ambiente, y dependiendo la citocina que es, va a tener una acción efectora en cierto tipo de células. ¿Y cómo va a ser esa acción? A través de receptores, que ya alguna vez hemos hablado, ¿se acuerdan? Estos receptores transmembrana, que tienen la capacidad de tener una acción aquí y permitir una señalización de forma interna hacia el interior de la célula, para que se genere una modificación, porque se genera como una alteración genética para que haya una modificación y se produzca un efecto, ¿verdad? Por eso dice, las citocinas por lo general actúan como moléculas de señalización al unirse a sus propios receptores glucoproteínicos, ¿no?, de tipo transmembrana, localizados en la superficie de las células. Entonces, para más o menos tener una idea, algunos ejemplos podemos decir, por ejemplo, aquí tenemos el interferón gamma, que es un tipo de citocina que es producida por los linfocitos T y los natural killer. ¿Qué acción tienen? ¿Qué actividad tienen? Tienen actividad antivírica, porque actúan más en infecciones víricas. Tienen capacidad inmunorreguladora, o sea, haciendo que la célula produzca o más MHC de clase 1 o más MHC de clase 2 para presentación, si digamos es macrófago, célula dendrítica, ¿no?, o linfocito B. Y también antiproliferativa, disminuyendo la capacidad de replicación. Esto más que todo en infecciones virales, ¿verdad?, como les expliqué la anterior vez. Otros ejemplos, digamos, interleuquina 1. La interleuquina 1 mayormente está producida está producida por la mayoría de las células, pero también está producida por los macrófagos y las células dendríticas. ¿Qué acción tienen? Induce a la respuesta inflamatoria, ¿no?, induce a la inflamación, tiene la capacidad de inducir fiebre, tiene la capacidad de activar el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Otros ejemplos, digamos, no sé, aquí la interleuquina C la producen la mayoría de las células del sistema inmunológico y estimula a los linfocitos B y media reacciones de fase aguda, ¿no? Está más presente en infecciones agudas y demás. Entonces hay diferentes tipos de interleuquinas, interferones, como ya vimos, que actúan como citocinas, que tienen la capacidad de desarrollar más lo que es la respuesta inmunológica, para que haya más capacidad de amplificación y demás, ¿sí? Bien, y por último vamos a ver lo que son vacunas. En lo que son vacunas, las vacunas están, esto por ejemplo no está en el libro, ¿ya? Pero aquí se los estoy colocando para que lo puedan repasar, para que lo puedan revisar, ¿sí?
En relación a lo que son las vacunas, cuando se habla de lo que son vacunas, o sea, lo que se desea realizar es desarrollar la inmunización del paciente, pero sin necesidad de que este paciente tenga contacto de forma directa con el patógeno. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, algunas veces decimos, cuando ya tenemos el proceso infeccioso, desarrollamos lo que es una respuesta inmunológica específica y ya tenemos una defensa, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? En algunos casos sí puede funcionar tu propia defensa. Por ejemplo, en el rinovirus, ¿se acuerdan? Que alguna vez les he mencionado, tú te resfrías, no necesitas ni tratamientos específicos, tu mismo cuerpo tiene la capacidad de generar una respuesta inmunológica específica y eliminar el virus en una semana. Y ya estás curado, ¿verdad? Pero el problema es que, por ejemplo, si el agente biológico llega a ser muy patógeno o muy peligroso, porque hay agentes biológicos que son muy agresivos, peligrosos y demás, que cuando se genera el proceso infeccioso puede ser que la persona no logre desarrollar una respuesta eficiente en ese tiempo del proceso infeccioso y más bien la enfermedad le gane y le pueda generar un proceso infeccioso severo y hasta que pueda producirle la muerte en la persona, ¿no? Otro tipo de alteraciones. Entonces, para prevenir eso, si se puede desarrollar una capacidad de respuesta sin necesidad de que la persona se ponga en contacto con el patógeno, sería mucho mejor, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo de la vacunación. Pero lastimosamente, como ustedes saben, la vacunación no es para todos los agentes biológicos, sería pues una belleza. Y lo malo que ni siquiera es, pues, que sí hay una inmunización y la inmunización es para toda la vida. No, tampoco es así. En algunos casos sí, la inmunización te puede proteger por mucho tiempo, digamos 10, 8 años, pero en la mayoría de los casos solo es por un tiempo cortito, ¿me entienden? Pero aún así, la parte de la vacunación tiene mucha importancia porque ayuda mucho a disminuir la capacidad de estos agentes patógenos de desarrollar enfermedades graves y provocar muerte en la población, ¿ya? Entonces, ¿qué son las vacunas? Las vacunas son productos biológicos, es decir, que son virus, bacterias o partes o productos de estas que se aplican a la persona para generar la capacidad de respuesta inmunológica para el desarrollo de una respuesta específica. Por eso se habla de inmunización. ¿Sí? Bien, entonces, en lo que se refiere a las vacunas, hay 4 tipos principales de vacunas. Las vacunas vivas atenuadas, las vacunas inactivadas, las vacunas de subunidades, recombinantes, polisacáridas y combinadas, y las vacunas con toxoides, ¿ya? ¿A qué se refiere? Vamos a empezar con las vacunas vivas atenuadas. Las vacunas vivas atenuadas utilizan una forma debilitada o atenuada del agente patógeno. O sea, puede ser virus o bacteria, o sea, viva, que tiene capacidad de multiplicación, pero que no tiene la capacidad de patogenización completa, o sea, no tiene capacidad patogénica completa, no tiene capacidad de desarrollar la enfermedad. Esto se logra procesando este tipo de agentes con ciertas sustancias químicas, haciéndoles más débiles, haciéndoles que no tengan la capacidad de desarrollar un proceso infeccioso como tal, pero como están vivas y pero están debilitadas, al estar presentes dentro del hospedero van a estimular la respuesta inmunológica, ¿verdad? Eso es la facilidad que tienen estas. Entonces, dado que estas vacunas son tan similares a la infección natural, pero sin esa probabilidad de producir enfermedad, obvio, ¿verdad? Entonces pueden desarrollar una respuesta inmunológica mucho más fuerte, ¿ya? Lo malo es que en ciertas situaciones, o sea, muy raro, específicamente en relación, digamos, al hospedero, podría activarse la infección, pero eso es muy raro, generalmente no sucede, ¿ya? Y ayuda bastante a desarrollar respuesta inmunitaria fuerte y de larga duración, ¿ya? Y no llega a necesitarse, a lo mucho llega a necesitarse 1 o 2 dosis para el desarrollo de una inmunización bien amplia,
¿sí? Entonces no requiere refuerzos, no requiere el refuerzo con dosis, con más dosis, ¿no? Simplemente 1 o 2 dosis es suficiente para desarrollar una buena inmunización. ¿Por qué? Porque estas, como están viables pero debilitadas, pueden multiplicarse y desarrollan, o sea, tienen más similitud a la infección natural, pero sin causar la enfermedad porque están debilitados, ¿ya? Por eso se les dice vacunas vivas atenuadas. Después tenemos las vacunas inactivadas. Las vacunas inactivadas se refiere a las versiones muertas de los gérmenes, o sea, las versiones muertas de los agentes biológicos patógenos. Entonces, son muertos y así, o sea, sus versiones muertas son las colocadas. Como están muertos, obviamente no tienen probabilidad alguna de desarrollar el proceso infeccioso, pero lo malo es que no tienen capacidad de multiplicación. Entonces, lo malo de estas es que no suelen producir una inmunización tan fuerte como las atenuadas, ¿no? Es menos, o sea, su potencia es un poquito menor, ¿no? O sea, menos protección y requiere de más dosis para hacer refuerzos, más refuerzos, ¿no? 2, 3, 4 refuerzos para que la inmunización sea mucho más amplia. Las vacunas de subunidades, recombinantes, polisacáridas y combinadas, estas que son más usadas, ¿no? Son las vacunas de subunidades, o sea, se refiere a que le ponen partecitas de los agentes biológicos patógenos. Puede ser pueden ser polisacáridos, un pedazo de polisacárido, un azúcar, un pedacito de la cápsula, qué sé yo, o sea, son unidades más pequeñitas del agente biológico, ¿ya? Para desarrollar la capacidad de respuesta. Ahora, dado que las vacunas solo utilizan partes específicas, llegan a ser más seguras, ofrecen una respuesta inmunitaria muy fuerte, especialmente dirigida específicamente contra esa partecita, ¿verdad? También se pueden utilizar en prácticamente cualquier tipo de persona sin necesidad, que las necesite, sin tener ese peligro de que se genere una reactivación, porque como solamente son pedacitos, las únicas que tienen un riesgo pequeñito de que se reactive la infección son pues las atenuadas, porque están vivas, aunque no tienen capacidad patogénica, pero están vivas, eso es lo malo. Entonces en algún porcentaje puede desarrollar lo que es la activación del proceso infeccioso, mientras que en las subunidades y en las inactivadas eso no sucede, ¿sí? No pasa eso. Bien, en las vacunas con toxoides, ¿no? Las vacunas están dirigidas específicamente a las toxinas que son producidas por las bacterias. Hay muchos agentes biológicos, bueno, hay algunos agentes biológicos como por ejemplo el tétanos, ¿no? El Corynebacterium diphtheriae, que lo que hacen es producir toxinas, ¿no? Cuando se están desarrollando, digamos, en el nivel del hospedero, estas empiezan a multiplicar, empiezan a producir ciertas toxinas que tienen acción tóxica para el hospedero y pueden generar enfermedad. Entonces, estas toxinas tienen carácter antigénico, por eso pueden estimular la respuesta inmunológica y el desarrollo de anticuerpos específicos contra estas. Entonces, en este caso, estas vacunas están dirigidas hacia la toxina, no hacia la bacteria, ¿me entienden? Entonces, más específicamente hacia la toxina, o sea, hacia lo que hace daño. Entonces, son más dirigidas. Por eso, estas vacunas se las conoce como toxoides, porque están dirigidas específicamente hacia la toxina, ¿ya? Bien, y para terminar tenemos el esquema nacional de vacunación, lo que se conoce como PAI. El PAI, ustedes ya lo tienen que conocer, ya lo tienen que manejar, van a ver que va a haber aumentos, ¿no? Pasados los años se va a ir aumentando porque el estudio de las vacunas sigue en auge, se sigue actualizando todo el tiempo, ¿ya? Pero aquí, por ejemplo, tenemos el esquema que lo tienen que conocer ustedes, donde por ejemplo aquí tenemos algunas vacunas que son dirigidas a bacterias, como por ejemplo la BCG, que es una vacuna que se administra a los recién nacidos, ¿no? En una sola dosis por vía intradérmica y que previene formas graves de la tuberculosis, Por ejemplo, la pentavalente es una vacuna que está dirigida a la inmunización de la difteria, que es el Corynebacterium diphtheriae, tétanos, que es el Clostridium tetani, coqueluche, hepatitis B
y neumonía o meningitis causada por Haemophilus influenza. Entonces está dirigida contra esos agentes biológicos. Después también tenemos la antipolio, que es para el virus de la polio. Tenemos la antineumocócica, que es específicamente para prevenir neumonías o meningitis causadas por el Streptococcus pneumoniae, ¿no? El neumococo. Luego tenemos la antirrotavirus, que es contra el virus contra el rotavirus, que genera infecciones de tipo gastrointestinales, especialmente en los niños. Influenza estacionaria, que va contra infección, o sea, inmunización contra el virus de la influenza. Luego tenemos el SRP, que es una vacuna que va en contra, que está diseñada para la inmunización del sarampión, rubiola y de la parotiditis, que los tres son virus. La antiamarílica, que es para la fiebre amarilla. La de la difteria, tétanos y tétanos en adultos, que es la DT adultos, y la antiinfluenza estacionaria, que es para los adultos de la tercera edad, ¿ya? Y para mayores de 65 años. Entonces, estas básicamente son las vacunas que son dispuestas por el gobierno en relación a lo que es el esquema nacional de vacunación, ¿no? Esto, como ya les expliqué, no está en el libro, pero tengan por seguro de que sí va a entrar al examen, porque ustedes tienen que saber lo que es la vacunación, porque eso está relacionado a nuestra región, ¿no? Esto es característico de cada país y demás, ¿no? Por el tipo de infecciones que están más presentes en nuestras zonas, en nuestras áreas, ¿ya? Entonces eso sería la parte de vacunación. Hasta aquí sería, chicos, en relación a lo que sería la inmunidad. Nos faltaría la parte de hipersensibilidad, que eso lo vamos a ver el día lunes, lo vamos a repasar. También se los voy a colocar en el Teams para que ustedes sepan que solamente hasta aquí va a ser el examen del lunes, pero el examen del martes incluye lo que es hipersensibilidad, pero quiero dar la clase del lunes, o sea, este lunes primero vamos a repasar lo que es hipersensibilidad, ¿ya? Bien, entonces hasta ahí sería, chicos. Gracias por su atención.